Muy bien, vamos a buscar, y yo le voy a pedir ayuda a varias personas para estar leyendo. Andresito me va buscando Juan 14:6. Juan 14:6. Tati, te vas a Lucas. Y yo ahí después te voy a decir, bueno, Lucas capítulo 9, ¿verdad? Vilmita, Mateo capítulo 21. Pato, Marcos capítulo 9. Y ahí vamos a ir viendo algunas cosas. Entonces vamos al primer versículo. ¿Cómo? ¿Se pegó? ¿Era mío o yo? Pato. ¿Cuál era el pasaje que pegó? Perdón. Marcos capítulo 9. A Patito no le doy para leer porque me debe una del viernes. Entonces, hay cierta desconexión ahí. Andresito, nos lee por favor Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Muy bien. Jesús le dijo, que es lo que vamos a ver hoy, yo soy el camino. Ahora, nosotros tenemos que entrar en contexto de lo que está sucediendo en Juan capítulo 14. Juan capítulo 14, ustedes tienen que recordar que el Señor ya venía anunciando que Él se iba a ir, ¿verdad? Y entonces los discípulos estaban turbados. Por eso empieza Juan capítulo 14 diciéndole a los discípulos: no se turbe vuestro corazón, no se turbe vuestro corazón, no tengan miedo, no estén turbados. Ahora, miren una cosa interesante. Jesús les habla de un lugar, ¿verdad? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y luego agarra y dice: yo voy a venir y yo lo voy a buscar de nuevo. Por eso el que habla, el que siempre fue el de temperamento melancólico, es Tomás. Y Tomás le agarra y le dice, le pregunta al Señor: Señor, ¿cómo podemos ir a la casa del Padre? ¿O cómo te podemos seguir a vos, a donde vos estás yendo, si nosotros no sabemos cuál es el camino? Luego el Señor Jesucristo le dijo que ellos iban a ir al Padre. Pero resulta ser que en medio de todo esto, en medio de toda la turbación, el temor, la aflicción, el desconocimiento de dónde iría Jesús, de dónde, a dónde el Señor les estaba marcando que algún día iban a ir, en medio de todo esto, que ellos preguntan, queremos saber el camino. Ahora, fíjense qué interesante. Cuando nosotros inclusive hablamos de un camino, por ejemplo, nosotros decimos, tenemos que ir a, qué sé yo, a Jacob, ¿verdad? Y entonces alguien le pregunta, ¿cómo vas a Jacob? Ah, ruta 27. Ese es el concepto que nosotros tenemos en la mente, un camino. Pero acá Jesús dice que el camino es una persona. Y yo creo que muchos, pero muchos, aún en el día de hoy, aún estoy hablando del 2020, muchos, y ahora es lo que vamos a ver, no entienden y nunca entendieron que el camino es una persona, y no se entiende. Entonces, por eso los seres humanos han tratado de hacer
otros caminos, porque no llegaron a comprender eso. Y nosotros vamos a tratar de ver esto. Tati, dijimos 9:57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Yendo uno le dijo en el camino, te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Sabe una cosa? Seguirle no se vale. Hoy hay muchos, ¿cómo se llaman? Muchos siguiendo a Jesús, siguiéndole en el camino de una religión, pero no se vale. Nosotros escuchábamos el viernes de aquellas personas rezadoras de Rosario. ¿Quién habrá sido, verdad? La rezadora de Rosario. Los que se desconectaron rápido el viernes no van a saber quién era la rezadora de Rosario. Pero seguirle no se vale. No se vale. El camino es una persona. En segundo lugar, Vilmita, ahí vemos 22:16 de Mateo. 21:16. Vamos a decir así, primero 21:8. Perdón, Elis, que no sé si es a mí que se me corta o si es a vos. 21:8. 21:8, ok. Dice Eva que está mal. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Dice que cortaban ramas de los árboles. Ahora, ¿saben una cosa? Esta gente pensaría que estaba haciéndole un servicio al Cristo que venía. Él entraba en Jerusalén, ponían los mantos. Mantos en ese tiempo era fundamental. En ese tiempo muchas veces dormían donde te agarraba la noche. Y ellos lo que tenían era simplemente un manto que se lo tiraban encima y se acabó el problema. Y luego servía durante el día para abrigarse. Y cortaban hojas de palma y las tendían en el camino. Y pensaban con esto, tal vez, que estaban haciendo una buena obra. Así que nosotros vemos que en el camino de Jesús, ¿verdad? En primer lugar dijimos que seguirle no se vale. En segundo lugar, las obras no se vale. En tercer lugar, Vilmita, 22:16. Dice, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Vieron que vienen estos discípulos y ahí hay una palabra clave, es la palabra sabemos. Ahora, conocerle intelectualmente no se vale. Aún estaban ellos siguiéndole a Jesús por el camino y ellos sabían, ¿verdad?, quién era Jesús. Sabían que tenía la verdad, pero conocerle intelectualmente no se vale. Vamos a un punto más, Pato. Ahí vemos 9, 33 y 34. Y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Tener una posición dentro de una iglesia no se vale. Usted puede ser pastor, misionero, misionera, lo que sea. Alguien puede haber nacido en una iglesia cristiana, puede haber estado
tener al papá, al abuelo, al tío, a la tía, todos misioneros, pastores. ¿Sabe qué? Una posición para Cristo no se vale. Había gente que le seguía en el camino, no se vale. Había gente que lo conocía intelectualmente, no se vale. Había gente que estaba haciendo obras, no se vale. Había gente que tenía una posición, no se vale. Tati, leemos Lucas 10:4. Lucas capítulo 10, versículo 4. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. Tener posesiones no se vale. ¿Cuántas cosas nosotros vimos hoy que no se vale? ¿Sabéis lo que creían los judíos? Los judíos creían que una persona rica era la que tenía más posibilidades de ir al cielo. Por eso Jesús le dice, cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. Cuán difícil es para aquellos que confían en sus riquezas, que confían en sus posesiones para poder entrar en el cielo. No hay nada de esto que se vale. Y entonces tenemos que pensar, ¿por qué? ¿Cuál es la razón? En Lucas, Tati, capítulo 18, versículo 35. Y aquí encontramos el verdadero digno de misericordia, el verdadero miserable, el verdadero aquel que sí va a llegar a Jesús. ¿Qué dice Lucas 18:35? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. ¿Ven lo que dice? Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, dice dos cosas. Aquí había de esta persona, era ciego y era mendigo. Todos los demás anteriores confiaron que podían de alguna manera agradar a Dios o llegar a Dios de alguna manera, y no era posible. No era posible ni por posesiones, ni por seguirle, ni por conocerle intelectualmente, ni obra, ni por posición, no era posible. La realidad es que un día los seres humanos tienen que darse cuenta que están ciegos y mendigando por la gracia de Dios, por la salvación de Dios. Habíamos leído antes que en un pasaje que leyó Vilma en un principio, en Mateo 7, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha la puerta, y fíjese, espacioso el camino que lleva a la perdición. El camino que lleva a la perdición es espacioso. Obras, posesiones, posición, buenas intenciones, conocimiento intelectual, un camino ancho, grande. El verso 14 dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que los hallan. Por eso la palabra de Dios dice que Jesucristo le dijo a sus discípulos, yo soy el camino, no un camino. El camino es el único camino. Hay alguien que graficó con su vida lo que estamos diciendo. Fíjese, yo le voy a leer en Hechos capítulo 9, dice a partir del verso 1, es el testimonio de Saulo. Dice la palabra de Dios, Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que se hallase a algunos hombres y a mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Versículo 3. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco,
repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una gran voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fíjese lo que dice Saulo, y él dijo, ¿quién eres, Señor? Ahí conoce el camino de la salvación. ¿Quién eres, Señor? La salvación vino a nuestra vida no por el camino ancho, sino por el camino angosto, que significa un hombre, Dios hecho hombre. El camino de la salvación pasa por la cruz, el camino al cielo pasa por la cruz, y ahí está la respuesta de Dios a sus discípulos. Señor, no sabemos el camino, yo soy el camino, el único camino. Qué maravilla que un día pudimos encontrar el camino, que un día nos pudimos encontrar con el Señor, que un día, ciegos, menesterosos, al costado del camino, imposibilitados a causa de nuestro pecado, el Señor se acercó, nos dio la vista, halló al mendigo y en su misericordia y en su gracia nos levantó y nos va llevando camino al cielo. Gracias a Dios por su muerte en la cruz, por su sangre, por su cuerpo. Gracias a Dios porque Él resucitó, demostró que era Dios, demostró que todo lo que Él dijo es verdad. Gracias a Dios porque puede ser hoy, gente, puede ser hoy que nos venga a buscar y nos lleve a la casa, a las mansiones que Él prometió en Juan capítulo 14, versículo 1. A la casa del Padre, donde hay mansiones que nos esperan por toda la eternidad. Cantamos al principio un himno, vine a adorar a Dios. Vamos a hacer memoria de su cuerpo, de su sangre, de su muerte y resurrección. Pero ¿sabe cómo debe ser? Con un corazón de una verdadera adoración a aquel que abrió el camino para que yo pudiera llegar al cielo. Vamos a orar. Gonzalo, nos dirigís a Dios en oración, por favor.